Buenos días, damas y caballeros y niños de todas las edades. Mi nombre es Julián Amorín y la ciencia es mi pasión. Y más que la ciencia en sí, es hacer que la ciencia sea agradable para todos y motivar a más y más niños, jóvenes y adultos a que les guste la ciencia. Entonces hablábamos de que si la ciencia es divertida, sí. Y hay muchos científicos que la han pasado muy bien con la ciencia. Ya por el 1780, por ejemplo, Joseph Priestley, quien sintetizó el óxido nitroso, se usaba el óxido nitroso, el gas hilarante, para llevarlo a las fiestas. ¿Sí? Entonces la pasaban muy bien a partir de los experimentos que ellos habían hecho. Y eso también se hacía con la idea de hacer que más gente conociera la ciencia. Y también hace un tiempo, un ingeniero, pasando, como nos ha pasado a muchos, que de repente estamos pensando, y antes era más común que agarraras una moneda y la ponías a girar, ¿sí? Y la ponías a girar y observábamos cómo este giro de la moneda, y así pasábamos a veces el tiempo pensando, pero este ingeniero empezó a pensar, el ingeniero Bendick, y entonces, observando, desarrolló junto con su amigo eso que le llamó el disco de Euler. El disco de Euler es una relación giroscópica prácticamente en el que el disco empieza a tener relación con la superficie con la que está, empieza a generar, debido a que está completamente pulido, y como no tiene casi fricción, entonces el disco se puede pasar mucho tiempo ahí. Este se desarrolló como un juego. Pero en 1951 hay una famosa foto de Niels Bohr jugando con Wolfgang Pauli con este juguetito que tengo acá. Este juguetito se le llama el tippy top, ¿sí? Es decir, el que esto, digamos que se le llama en español peonza, y en buen chapín sería un trompo, ¿sí? Entonces este trompo, si ustedes se dan cuenta, el disco de Euler, debido a sus propiedades de la no fricción, se mantiene girando mucho tiempo. Está ayudado por la gravedad y por su diseño. Entonces, el tippy top, acá yo le puse unas flechas. Entonces las flechas están en este sentido. Entonces cuando yo lo pongo a girar, el tippy top se da la vuelta. Y aparte de eso, ¿qué sucedió? ¿Para dónde van las flechas? Para el otro lado. ¿Qué quiere decir que las flechas vayan para el otro lado? Que no únicamente se invirtió, no, paró y empezó a girar para el otro lado. Eso pareciera ser algo que no creemos. De hecho, cuando yo les digo a la gente que eso sucede, me dicen, no, eso no puede ser. No puede ser, está para el mismo lado. Entonces, hasta que ya con las flechas lo pueden ver, y si ustedes tienen ahora cámaras de alta velocidad, entonces ustedes lo pueden tomar con su cámara y se dan cuenta que entonces el trompo, eso es lo que le va a suceder. Entonces, como les digo, sí, la ciencia uno la puede pasar muy bien de forma divertida. Tan divertida como una explosión. Y que me recuerda a mí que en una de nuestras presentaciones un niño se acercó y nos dijo, no, más bien no se acercó, él estaba en el público y él exclamó, lo bueno de ser científico es que uno puede hacer explosiones. Y sí, realmente, ¿verdad? Pero las explosiones, cualquier cosa que nosotros hagamos, nos tiene que llevar en la docencia a captar la atención y explicar algo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dos pitas y fricción. Tanta fricción que esa fricción hace ese calor que la pólvora que está adentro se queme. Pero, ¿qué es la fricción? Mejor sintámosla, ¿no? Una mano contra otra, rápido. ¿Qué sienten? Calor, ¿verdad? Porque la fricción o el rozamiento produce calor. Esta fricción que produce calor hace que tengamos chisperos como este, con el que nosotros podemos prender cualquier
cualquier mechero. Si ustedes alguna vez les han dicho de que el fuego, ¿cómo se puede hacer? Pues nos dijeron que si tú tenías 2 maderas, las frotas las maderas y puedes obtener fuego. Eso no es tan fácil, tan fácil. Aquí podemos hacer fuego y lo hice muy fácilmente con mi encendedor. Si somos más tecnológicos, lo pude haber hecho también con un encendedor de plasma. Sí, aquí lo que tenemos es un arco de plasma. Y me recuerda a mí que este fuego, la historia de mi amigo panadero. ¿Con qué hacen el pan los panaderos? Con harina. ¿Sí? Entonces él tenía su harina y su horno, que era de fuego, con el que él siempre había trabajado. Y a él la harina le parecía inofensiva. Pero ¿qué puede pasar con la harina y el fuego? Que si la harina se hace una nube de polvo, la harina puede prender fuego. Esa es la razón por la cual los molinos, los silos donde se guardan los granos explotan. ¿Sí? Porque los granos se están moviendo, generan este polvo, y este polvo de harina va a incendiarse y van a explotar porque están completamente cerrados, ¿verdad? Entonces nosotros en ciencia, y motivar a la ciencia hace que tengamos personajes como este, que no sé si ustedes lo conocen. ¿Sí? ¿Quién será él? Merlín, el mago Merlín. Pero el mago Merlín le decían mago porque en su época lo que él hacía la gente no lo entendía y eso se le llamó magia. Pero Merlín era un colega, él era científico también, él era alquimista. En esta época, estos químicos, Merlín era quien educaba a Arturo. Y Merlín le dice a Arturo, el conocimiento y el saber es el verdadero poder. Y por eso es que estamos acá tratando de tener más y más conocimientos, porque nosotros, cuando vemos que aquí a la universidad viene gente con pocos conocimientos, viene gente con medianos conocimientos y tal vez podría haber que tengamos con bastantes conocimientos, pero ¿qué queremos hacer nosotros con la ciencia? Nosotros quisiéramos realmente en ciencia que poco a poco, haciendo demostraciones, haciendo lo mejor, esas 3 diferencias fácilmente las convertimos en que ya no existen, ¿verdad? Sí, por eso es que la motivación para hacer, sí, esto sí es magia, ¿verdad? Porque si la volvemos a hacer así, pues realmente quedan como estaban, ¿verdad? Pero son herramientas ¿para qué? Simplemente para llamar la atención y uno hacer algunas analogías. Analogías que, por ejemplo, si yo tengo acá, recuérdense que esto es ciencia, ¿no? ¿Verdad? Sí, solo a MacGyver le salen todas a la primera. Entonces, si nosotros colocamos este líquido acá, en nuestro recipiente, y le prendemos fuego, aquí, entonces acá nosotros sí sabíamos lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque lo que agregamos sí fue realmente un combustible y ese combustible se pudo quemar muy pero muy fácilmente. Ahora, si yo no tengo esto, la electricidad, así como ya les mostré, el encendedor de plasma, también tenemos este artilugio que nos sirve para defendernos, ¿verdad? Sí, entonces este genera alto voltaje, sí, pero de una cantidad de corriente muy, pero muy baja. Entonces solo llega al músculo y lo que hace es que nos paraliza. Pero como acá realmente pues yo no quiero paralizar a nadie, pero utilizamos uno de estos para hacer otra cosa. Agarro mi botellita, hago lo mismo con el combustible,
Le ponemos un tapón, ¿verdad? Colocamos por acá, ponemos este aquí, este acá, y lo que vamos a tratar es de darle un chispazo. A ver a quién le voy a pegar. Sí, no se asusten, no, a ti no, ¿verdad? Creo que para allá está mejor, ¿verdad? Sí, sí. ¡Ah! Entonces, una pequeña explosión causada con un poquito de etanol y utilizando una chispa, ¿verdad? Pero como esa chispa, ¿cómo la podíamos obtener? Pues haciendo una pequeña modificación a un paralizador como el que tengo acá. Si yo vengo, y cuando hablamos del fuego, los elementos del fuego que son calor, oxígeno y un combustible, eso quiere decir que necesito calor. Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, estos hielos, entonces yo puedo pensar que si tengo hielo y el calor es uno de los elementos del fuego, entonces yo no voy a tener ahí fuego, ¿ah? Y no. Ups. Mojamos un poquito acá y vamos a ver si obtengo fuego de esta forma. Y como les digo, acá los experimentos no siempre salen, así que vamos a cambiarlo por acá. Esperábamos que tuviéramos esto que tengo aquí, colocando estas piedrecitas, colocando un poquito de agua, cerrándolo, y espero que este sí no me juegue rudo. Y lo que estoy tratando acá de formar es un poco de acetileno. Y se prende donde no quiero, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esa es una lámpara de carburo de calcio. Es una lámpara de minero. El problema que tenían las lámparas de minero es que la llama es abierta. Y como la llama es abierta, si en la mina había metano, explotaban, ¿verdad? Fue hasta que mucho tiempo después, otro científico, Davy, hizo su lámpara, que lo que hizo fue protegerla con un sedazo muy, muy fino. ¿Para qué? Para quitarle el calor. Y eso le salvó la vida a muchos, pero muchos mineros. Entonces, el carburo de calcio, véngase otra vez para acá. Le decía que si nosotros ponemos este poquito de agua, se empieza a generar el acetileno. Si ponemos esto acá, y lo tapo, regresamos, espero que haya un poco de acetileno aquí. ¡Oh! Y sí, había un poco de acetileno. ¿Ah? Sí. Esas explosiones, por ejemplo, el acetileno se utiliza junto con el oxígeno. Aquí tengo yo algo como que si fuera un recipiente, un cilindro de oxígeno. Voy a ponerle un poco de líquido acá. Pero si un cilindro de oxígeno de repente se cae, ¿qué puede pasar? Que sale despedido ese cilindro exactamente igual que se fue esto de plástico. ¿Sí? Entonces la valvulita que yo le puse, que es una valvulita como esta, ¿qué es lo que hace? Que la presión hace que eso se vaya, acción-reacción,
y lo tenemos para allá. Pero si esto, por ejemplo, en un hospital se cae, va a botar 3 paredes, fácil. Y si son de tabla yeso, 10 se lleva el hospital, ¿no? Entonces, todo lo que sean con los gases en recipientes cerrados, como este, si yo lo cierro, cualquier recipiente cerrado con el oxígeno líquido, al calentarse el oxígeno, el nitrógeno líquido, se expande y se expande, el nitrógeno se expande 700 veces su volumen. Por una taza de líquido voy a tener 700 tazas de gaseoso. Entonces, si yo les decía, en un recipiente cerrado, como este, lo cierro acá, lo pongo en ese mi cañón para ver si hace alguna explosión. Pero el nitrógeno líquido está a menos 196 grados centígrados, es decir, que está muy, pero muy frío. Sin embargo, si yo coloco acá nitrógeno líquido, pese a la temperatura que tiene, yo puedo agarrar el nitrógeno y vertirlo en mi mano. ¿Por qué? Porque hay un efecto que se llama el efecto Leidenfrost. Mi mano está tan caliente que se evapora rápidamente el nitrógeno. Al evaporarse rápidamente se hace una capa, se hace un colchón de nitrógeno que está más frío, entonces realmente no entro en contacto con mi piel, ¿verdad? Sí, esa es una de las ventajas. Entonces esto pues no tiene que ver con la ciencia, tiene que ver, con la magia, tiene que ver con la ciencia. Y sí, como uno se emociona, a uno se le olvida. El nitrógeno hace que, por ejemplo, este guante que es muy, pero muy flexible, si yo lo meto acá en el nitrógeno y lo enfriamos más y más, entonces esos guantes que eran muy, pero muy flexibles, ¿qué le van a pasar? Que esos guantes en un momento dado se fracturan. Y esto fue lo que le pasó al Challenger. El Challenger tuvo una fuga ellos tienen hidrógeno y oxígeno líquido en sus tanques. Hubo una fuga, se supercongeló y al supercongelarse entonces uno de los empaques se fracturó y así fue como nosotros tuvimos el accidente del Challenger. Mi vaso que tengo acá, que es blanco, pues también con un poco de ciencia le podemos cambiar el color solo para que pongan ahí un poco de atención. Si lo ponemos en este beaker, y colocamos pues algunos pensaban que no iba a estallar, sí estalló, ¿verdad? Nosotros acá creamos este serpentín. Lo que está haciendo es que está calentando el nitrógeno. Acá está saliendo nitrógeno líquido, acá se calienta y sale, que es como se usa en los hospitales. El oxígeno líquido sale como oxígeno líquido, pasa por un calentador y ese calentador ya hace que nos llegue en forma gaseosa, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera colocar, ¿cuántos globos podría yo meter en este beaker? Pues tal vez 1,5, tal vez, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si lo empezamos a enfriar? Si yo lo enfrío y lo enfrío más y un poquito más y pongo otro más y pongo otro más y otro más, y así podríamos poner
muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el aire que había adentro? ¿Será que el aire se salió? Veamos qué es lo que sucede. No, simplemente cambió de volumen. El aire sigue estando ahí, pero los gases, cuando se calientan, aumentan su volumen, como ya vimos con la explosión, ¿verdad? El aire sigue estando ahí. Si yo agarro uno de esos, voy a agarrar este más pequeño, lo vuelvo a enfriar, lo enfrío, y cuando lo saco y lo muevo, eso que escucho, ¿qué es? Oxígeno líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos ahí el aire, y uno de los elementos que vamos a tener es el oxígeno. Como ya más que pasamos, vamos a poner este globo acá y este globo acá, que fueron los que hicieron el accidente del Hindenburg, que en lugar de tener helio, porque en esa época no teníamos helio, entonces no sé si alguien sabe qué gas teníamos. Hidrógeno. Entonces no se acuerdan qué fue lo que pasó con ese gas. ¿Qué es lo que puede pasar con el hidrógeno y el fuego? Perdón, que la tarjeta roja me puso nervioso. Una pequeña explosión, y como no hay mucho oxígeno adentro de él, entonces la explosión es bastante pequeña, pero la bomba que se forma es bastante grande, ¿verdad? Así que muchas gracias, espero que les apasione la ciencia.